Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Metabolismo y deshonestidad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy quiero hablarles de cosas que ustedes pueden encontrar allá afuera. Fíjese que aquí Jorge y yo llevamos ya como 4 años. 4 años vamos a cumplir ahora en febrero próximo de estar poniendo videos educacionales para ustedes. Ya son 700 y pico y sigue creciendo toda la semana. Ponemos 4 videos educacionales con la idea de ayudarles a ustedes a entender el metabolismo. Esto lo hacemos de corazón, gratuito, de cachete, como decimos acá en Puerto Rico, y con mucho cariño para que usted tenga conocimiento y pueda ayudarse a usted y a sus seres queridos, ¿no? Ahora, existe el tema del metabolismo que nosotros estamos creando para usted y hace mucho tiempo poniéndole con la información correcta que le da el libro El Poder del Metabolismo, que ha sido una ayuda donde hay personas que han adelgazado 100 libras o más, 50 kilogramos o más con este libro nada más. Y luego con el libro Diabetes sin Problemas, que es una obra básicamente científica, porque este libro contiene 870 referencias clínicas, que decir que todo lo que está aquí es ciencia. Esto no es la opinión de Frank. Lo único que Frank hace es que toma un tema complejo, difícil, que está hecho para que usted no lo entienda, para que siga necesitando medicamentos, para que no se caiga el imperio, y se lo explica en palabras sencillitas, como en arroz y frijoles o arroz habichuela, como decimos nosotros acá en Puerto Rico. Es un tema complejo, explicado sencillito para que usted lo pueda controlar y la diabetes no lo controla usted. Ahora, eso tiene que ver con el metabolismo. Cuando estamos hablando del poder del metabolismo o de diabetes sin problemas, estamos hablando del metabolismo. Pero ¿qué pasa? También existe la deshonestidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay países, especialmente México, pero también nos ha pasado en Estados Unidos, nos está pasando en sitios en Costa Rica y en Colombia. Nos ha pasado que siempre en cada país la mayoría de las personas son personas buenas, son personas honestas, decentes, que quieren el bien para todos y no quieren robar, quieren ayudar. Esa es la gran mayoría de la población. Voy a ir a la pizarra un poquitito para explicar esto, fíjese. Pero antes de explicarle, quiero decirle que nosotros, estas personas, ¿verdad? La mayoría de la gente, el 98% de la población, son personas buenas. Y son personas buenas al punto de que siempre están pendientes de ayudar a los otros. Pero hay un 2%, voy a ir a la pizarra un momentito, ¿ok? Fíjense, más o menos en por ciento es así, fíjense. Son cosas de la vida, ¿no? Hoy le estoy hablando un poquitito del metabolismo y también de la deshonestidad. Fíjense. Aproximadamente el 98% de las personas son personas buenas. Son personas que tienen la intención de mejorar ellos, de ayudar a los otros y demás. Pero tenemos que confrontar la vida. Aproximadamente un 2% no son personas buenas. Digamos que son personas malas. Aquí viene la deshonestidad. Aquí viene el tema del lucro. Aquí viene la falsedad. ¿Okay? Desgraciadamente, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, solamente publican artículos sobre este 2%. La gran mayoría de lo que publican es esto. O sea, lo que usted ve en las primeras planas le daría a usted la impresión de que la gran mayoría de la gente es mala. Pero la realidad es que las obras buenas que estamos haciendo del otro 98%, eso no se habla. O sea, si usted le salva la vida a alguien o ayuda a alguien, lo más seguro usted no lo van a publicar. Y si lo publican, lo publicarán en la última página, en el último pedazo de papel que le sobre, si acaso le sobra, ¿no? Pero ese 2%, que son los criminales, que son los farsantes, que son los inmorales, son los que se llevan siempre a la primera plana, porque desgraciadamente la gente se ve atraída por la noticia sensacionalista, por alguien que ultrajó, por alguien que mintió, por alguien que decapitó a otro, ese tipo de cosas, ¿no? Es como es la cosa, ¿no? Ahora, uno no puede perder de vista que realmente el 98% de las personas son buenas, pero uno tiene también que cuidarse de este 2%. Por ejemplo, yo me dedico a ayudar a las personas a bajar de peso, a recobrar el metabolismo, a recobrar la salud, a controlar la diabetes. ¿Por qué lo hago? Pues porque yo era gordo, porque yo estaba enfermo, porque estaba deprimido y encontré una solución. Y luego pensé que esa solución yo no me la podía tragar. Tenía la responsabilidad de hacer que otros la tuvieran. Entonces les voy a hablar un momentito de una escala que me enseñó mi filósofo favorito, se llama L. Ron Hubbard. Me enseñó una escala que se llama la escala de motivación. La motivación.
La motivación más alta que existe en la vida es el deber. ¿Ok? O sea, una persona da su vida, un soldado da su vida por su patria. ¿Por qué? Porque ese es su deber. Un padre da su vida por su hijo, porque ese es su deber. Esa es la motivación más alta que existe. Más abajo de eso está la convicción personal. Convicción personal. Convicción personal quiere decir, yo estoy convencido de que eso es la verdad. Y como eso es la verdad, yo se la voy a llevar a los otros. Eso es una motivación bien alta. Ahora, seguimos bajando en motivación. Luego viene el interés personal. Esta escala de motivación me encanta. Interés personal, ¿no? Interés personal quiere decir, voy a hacer esto porque me conviene a mí. Es como el político que se para que lo aplaudan o para que voten por él. O el artista que lo que quiere es que lo aplaudan, pero en realidad puede que sea una buena persona y puede que no lo sea. La mayoría sí lo son, ¿no? Ahora, lo último en motivación, lo más mundano, lo más asqueroso de todo, es la motivación del dinero. Señores, el dinero hace falta, porque si no, no podríamos comer, no podríamos tener hogar, no podríamos curar las enfermedades, ese tipo de cosas. Hace falta. Pero ¿qué pasa? La motivación principal de un ser no puede ser el dinero. Porque por dinero se miente, por dinero se engaña, por dinero se rompen las familias y se pelean los hermanos. ¿Qué pasa? Hay personas que operan en esta motivación. Y esa es la gente que pertenece a ese 2%. El resto, el 98% más o menos va a estar aquí. ¿Ok? Y este 2% se comparte entre estos que están en interés personal y los que están motivados por el dinero, ¿no? Así que si uno se va a cuidar de algo, debe cuidarse de la gente que no son íntegros, que son farsantes. Por ejemplo, esto se lo estoy trayendo porque está pasando un fenómeno que a raíz del éxito que ha tenido el poder del metabolismo, a raíz del éxito que tiene Diabetes Sin Problemas, a raíz del éxito que tiene Frank Suárez, Metabolismo TV, toda esta cosa, pues naturalmente van a salir farsantes. Van a salir gente a tratar de venderle la idea de que ellos son asesores en metabolismo, que ellos están certificados, que ellos tienen productos Natural Slim, y la realidad es que usted se arriesga, cuando trabaja con una persona de esa, a alguien que pertenece a este grupo. Es alguien que está motivado por el dinero, que le importa 3 pepinos su salud y que lo único que le importa es el peso o el dólar que usted tiene en su bolsillo. Es lo único que le importa a esa gente, ¿no? O sea, no tienen escrúpulos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto se lo digo para que usted se cuide y cuide a los suyos. Fíjese, mire. Este emblema que está aquí, ¿verdad? Es un emblema que nosotros damos cuando una persona hace un curso. Es un curso de 4 horas. Es un curso que lo hace una persona, se llaman asesores en metabolismo. Lo ofrecemos en Colombia, lo ofrecemos en México, lo ofrecemos en Puerto Rico y próximamente en Costa Rica y Panamá, ¿no? Este curso es un curso que una persona da por 4 horas. Es un curso bastante liviano, donde en 4 horas vamos por arriba de los básicos del poder de metabolismo. Ni siquiera se cubre completo. Pero le da a una persona los básicos de qué es lo que sería un estilo de vida saludable, de cuánta agua debe tomar, qué es la dieta 3x1, qué es la dieta 2x1, y le da unos básicos y ayuda a la persona. Ahora, esta persona no está cualificada. Si alguien se le presenta y trata de venderle productos, como está pasando por allá en México, gente que ha tomado el curso de asesor en Estados Unidos, donde sea, y se quieren vender como que ellos son representantes de Natural Slim que tienen productos, lo van a engañar. No se deje engañar, no se deje trabajar, es una persona deshonesta si se presenta como tal. Ahora, quiero presentarle el emblema de lo que es un consultor certificado de metabolismo. Esto es completamente distinto. Un consultor certificado de metabolismo es una persona que tiene más de 200 horas de estudio, no son 4, más tiene un internado que le toma mínimo 3 meses hacerlo dentro de un Natural Slim trabajando con miembros activos vivos. Así que esta persona está muy cualificada para recomendarle productos, tratamientos, limpiezas de hongos, ese tipo de cosas. Pero si se encuentra con uno de estos vendiéndole productos, húyale, porque le van a mentir. No quiero que les hagan daño, así que es importante que usted pueda detectar lo que es el arroz y lo que es la paja, que usted pueda detectar la chatarra del oro. Así que si alguien se le acerca con un símbolo de esto por ahí diciendo que es Natural Slim o que tiene tratamiento, húyale, que lo único que quiere es tratamiento para el bolsillo suyo, para quitarle su peso o su dólar. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.